Aquí el problema no es que la mujer sea chismosa, sino que el hombre es mojigato. Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro podcast llamado Calle Boca, con la presencia y la participación especial de la abuelita contándonos un poco de sus historias y sus anécdotas. Su merced igual es crítica digamos, de este tipo de cosas, o qué piensa su merced, digamos, por ejemplo, el hecho que las mujeres no puedan ser sacerdotes. Sacerdotisas. Sacerdotisas, perdón. Yo oí un cuento, un chiste de pronto, que las mujeres no pueden por chismosas. Pongan cuidado. Está bueno el cuento. Que le quisieron hacer como el experimento, a ver, y pusieron a una monja a confesar. Ajá. Y se entiende que la confesión es absolutamente privada. Y ¿cómo le digo? Entonces salió la monjita y empezó con las otras monjitas a, uy, qué cosa, qué gente de pecadora. Y entonces, no, por chismosas las mujeres no pueden ser sacerdotisas. Abuelita, yo ahora sí me convencí. O sea, su merced me dio la respuesta que yo había buscado por 20 años. Pues sí, eso he oído, pues, porque que las mujeres somos chismosas. Bueno, abuelita, pero oigan, los hombres también, yo soy chismoso, abuelita. Y para guardar un secreto sí, son secretos de la confesión, tiene que ser algo muy, es como el cuento, muy fuerte, porque imagínense. Entonces la monjita salió a contarles a las otras, uy, qué cosa, qué cosa tan espantosa de gente pecadora. Abuelita, ahí se aplica que justos pagan por pecadores, entonces. Exacto, eso es. Fue culpa de esa señora que no supo guardar el secreto de confesión. Pero lo hizo bien, porque de una vez supieron a qué atenerse. Las mujeres no podían ser sacerdotisas. Sí, porque sí, las cosas son como son. Es mejor que de una vez por todas ¿cómo le digo yo? Se descubran las cosas y póngase a pensar. Si la señora, la religiosa, la hermana, no mejor dicho, ¿cómo le digo yo? Guarda el secreto para ella o para la otra monjita o así, pero se va regando así como pasitamente. Entonces no tiene, a mí me parece, pues es un chiste, por eso les digo un cuentico, pero me parece muy bien que de una vez se descubran las cosas. Aquí el problema no es que la mujer sea chismosa, sino que el hombre es, ¿cómo se dice? Mojigato, y el problema son los hombres. Pues yo creería, no tanto como, porque a mí me parece, abuelita, que igual no sé si sea como un poco injusto decir que solo las mujeres, porque por lo menos yo soy chismoso. O sea, a mí, pues no es que sea chismoso, pero a mí me gusta el chisme. O sea, yo, claro, no me voy a ir a poner a inventar, pero como hizo la monjita, a contarle a todos, pero digamos, no creería yo que el chisme es algo que le pertenece únicamente a las mujeres, ¿no? O sea, también los hombres son chismosos. Hay hombres pues yo creería, ¿no? Que hemos conocido. Sí, claro, sí, lo que digo es como que la abuelita dice que está bien que se sepa la verdad. Claro. Digamos, a mí me parece, mejor dicho, no sé. A mí también, yo estoy de acuerdo. Y digamos que no solo la iglesia, sino extendiéndolo al mundo en general, que ha sido gobernado por hombres y para los hombres, y con leyes hechas para los hombres, es como taparse todos con la misma cobija entre hombres, ¿no? Y como todo en secreto, todo encubierto, no hay como una claridad de las cosas. En cambio, siento que, pues, siguiendo esa lógica, no estoy diciendo que sea así, porque no, igual no me consta, pero digamos, siguiendo el cuento, el chiste de la abuelita, pues las mujeres
son capaces de enfrentar más la verdad. No son más fuertes, por ejemplo, frente a eso, frente a verdades. Es algo así como que la comunicación siempre ha sido asociada a las mujeres, como casi como si Exacto. ese fuera un superpoder, ¿cierto? Pero de pronto entonces la crítica de mi abuelita en ese caso no va al hecho de que si las mujeres o no pueden ser sacerdotes o sacerdotisas, sino Sí, ¿no? al sentido de la confesión. Si es, o sea, si vale la pena que sea secreto, por ejemplo. Claro, exacto. Ujú. Uy, eso está interesantísimo. Yo no me hubiera Sí, esperado una respuesta así. Vale la pena porque imagínense, pónganse sus mercedes a pensar. Bueno, vamos a imaginar que el sacerdote no es, ¿cómo le digo yo? Fue y confesó y salió y dijo, para mí vale la pena que sea secreto. Que imagínense que eso como se confiesan que matan, que roban, que no, eso no, pues a mí me parece que eso es precisamente secreto porque póngame cuidado, yo creo que el padrecito no es el que está perdonando, el padrecito que está confesando no es el que está perdonando, él es un enviado de Dios y el que está perdonando es mi Diosito, ¿sí o no? Sí. Sí, señora. sí, señora Pues, abuelita. yo pienso así, no es para que no es para que me den a mí la gracia, sino que yo pienso así. No, porque es que, pero sí, No, o es sea, que- porque es que ustedes estaban diciendo ahorita algo que, bueno, no sé, creo que lo entendimos mal o creo que yo estoy entendiendo mal, porque yo o sea, lo que creo es que la abuelita está diciendo es como que le está dando la razón al cuento, o sea, el cuento al final es que las mujeres Claro. no deberían ser sacerdotisas porque son chismosas y porque los hombres, los sacerdotes no son chismosos, sino ellos logran guardar el secreto. Creo que lo que estás diciendo, Tato, no sé si me equivoco, me corriges, pero es como que estás diciendo, es como que no, más bien es chévere que se sepa la verdad, o sea, que el asunto de las confesiones, pero Sí, es pues que en un ahí está momento la contradicción, pero ¿cómo? escuché que en un momento la abuelita dijo que igual estaba bien que se supiera la verdad, sí, que no estaba, y me parece eso pues Pero como que yo el creo que ella mundo lo ya decía, yo creo construido. que ella lo decía que se supiera la verdad en el sentido de que se supiera la verdad de que las mujeres son chismosas. Ah, Creo, Pero bueno, es que no, creo, no creo, sé, no llamemos a eso, no sé, pero no lo llamemos chismosa, sino que pienso yo, chismoso es que para mí, chismoso es estar uno recogiendo cuentos y llevándole por allá, por ejemplo, le contaron a uno una persona de una persona y a toda carrera y regar el cuento. Eso sí Ajá. llamo chismoso. Pero en esto de la cuestión de la confesión, de la monjita, o nosotras, digamos, no así, sino directamente las mujeres somos comunicativas. Nos exacto, gusta, es que pues, es eso, sí, una cosa de comunicación, de transparencia, lo veo yo así. Las mujeres son más transparentes y los hombres no lo somos. Y este mundo por eso como que se ha construido en una mentira, porque han sido los hombres los que han construido sus leyes. Por eso, pero a lo que al final la conclusión y es que la confesión sí requiere que no haya comunicación, sino más bien hermetismo claro, pero para conveniencia de un sistema, bueno, o otras cosas. Pero digamos, independiente de eso, pues sería, por eso es necesario que haya más mujeres gobernando el mundo. Y una manera de que esas mujeres puedan tener, digamos, un acceso a ese poder puede ser, por Claro, ejemplo, teniendo sacerdotisas. exacto. Hay digamos que para mí pues, bueno, ustedes saben, ¿no? Que yo viví por muchos años en los nórdicos, ¿no? En Suecia. Y ellos tienen su propia religión, ¿no? Tienen como una iglesia protestante sueca cristiana. Uh-huh. Digamos que ese sería más o menos el asunto, como decir los anglicanos en el Reino Unido, pues entonces hay algo equivalente en Suecia. Y ellos tienen sacerdotisas. Entonces era muy interesante ver las mujeres
por ejemplo, en los pueblos remotos cuidando de su iglesia, ¿sí? Entonces ya iba, llegaba, vi alguna vez una, entonces llegaba y arreglaba las flores, decoraba todo. Cuando uno llegaba, se acercaba a hablar, y pues uno no se imaginaba que ella era pues la dueña de la casa, ¿no? Era la encargada de arreglar esa iglesia, ¿sí? Y de ser la sacerdotisa y de también dar la misa, todo, ¿no? Y sí, ese ha sido también como digamos que volviendo como a eso que yo me preguntaba tanto cuando era niña, y llegar aquí a Suecia y verlo me pareció wow, como muy interesante, a pesar de que no soy cristiana, me parece muy avanzado, ¿no? Para digamos, para el cristianismo, que en algunas ramas sí existan las sacerdotisas. Es que a mí me parece, pues no sé, pero a mí me parece de las religiones, o no sé cómo serán religiones, porque la religión es una sola, porque para mí el único, ¿cómo les digo yo? Ser que como que dispone de las cosas de la religión es mi Diosito, y no solamente de la religión, sino de todos nosotros, de todo el mundo, es mi Diosito, digo yo, no sé. Sí. Abuelita, pero no piensa su merced de pronto que hay diferentes caminos para llegar a Dios, ¿no? Y que de pronto pues nosotros por nuestra cultura pues llegamos por medio del catolicismo o del cristianismo, pero no sé, por ejemplo, una persona en China o en otros lugares pues ellos acceden a través del budismo o a través de otras religiones, ¿no? Entonces de pronto en eso mi abuelita tiene mucha razón, ¿no? De que religión es solo una, a pesar de que hay muchas maneras de expresarse, pero al final es la misma, porque es esa misma búsqueda de Dios, ¿no? Pues sí, yo pienso eso, yo pienso que es que son sectas religiosas, digo yo, pero por ejemplo que el cristianismo, bueno, todas esas cosas, pero son, para mí, son sectas religiosas. La religión es una sola. La religión para mí es la religión católica, porque digamos que con ella me nací, con ella me he criado, con ella he vivido, pero yo no digo que la religión es para mí, pero no digo que la religión debía ser una sola, digamos que todas las sectas reunidas con la religión católica. No, sino pues mi Diosito, por eso les digo yo que mi Diosito es uno solo y Él es el único que sabe y Él es el único que decide cuál es, pero para mí la religión es una sola. Por eso les digo, no les digo que sea la católica, no les digo que sea la cristiana, no, sino una sola, la religión, una sola. Ese creer en algo o creer. Creo que eso también puede ser creer en Dios. Sí. Pero Julián, nosotros nos desviamos, pero completamente. Sí, no. ¿Cuál era la pregunta? Porque íbamos hablando, era como de esa transición entre el colegio y la universidad, ¿no? Y de cómo fue un cambio completo, ¿no? Entonces, bueno, de venir de este sitio muy religioso en donde había sentido bullying, donde lo sentía muy conservador, porque no era solo, pues digamos que eran católicos y toda la cosa, sino también me parecía que socialmente habían unas estructuras, sí, también clasistas o discriminadoras también, ¿no? Sí. Relacionadas con el dinero, por ejemplo. Pero, y claro, entonces cuando llegué a la Nacional, para mí fue como, Dios mío, el reino de la libertad. Entonces fue muy chévere porque no me discriminaba a nadie. Pues cada quien es tan loco, está tan diferente todo el mundo que, pues, ¿quién te va a discriminar? ¿Sí? O sea, no es posible. Y vieron unas maneras de pensar tan distintas, gente tan variada, y también las clases, todo lo que te ofrecían, ¿no? Pues toda esa, no solo la sabiduría, digamos, académica, sino también como de unas personas que se sentaban a hablarte de la proyección social de lo que hacías, o
Entonces sí, para mí realmente la universidad sí fue muy, muy formativa. Pero claro, llegar tan chiquitica, llegar de 15 años, creo que en ese momento yo lamento haber llegado tan joven porque creo que no estaba preparada psicológicamente para estudiar tanto o como para entender tantas cosas. Y yo en ese momento lo único que quería era jugar con mis amigas. Yo no pensaba más en ese momento de la vida. Entonces yo llegué y la carrera era súper pesada, entonces para mí era demasiado. Pero bueno, por allá como en quinto semestre, en quinto semestre entendí que estaba haciendo o algo así. Ok, como que fuiste consciente, adquiriste la conciencia de dónde estabas, de lo que estabas haciendo. Sí, y te iba a preguntar, ¿por qué elegiste esa carrera? O sea, ¿por qué elegiste la geología, digamos, como ese... Bueno, yo soy física, ¿no? De profesión. Okay. Física. Oh, ok, sí. ok. Pero digamos... Perdón, dime. No, es interesante porque la verdad yo hoy día no ejerzo como física, ejerzo más, no como geólogo tampoco, no sé geología propiamente, digamos que sé solo un poquitico que es lo que me permite trabajar, porque digamos que yo entré a física en la Nacional pero la carrera en la Nacional es muy teórica, entonces está muy orientada como a, muy... partículas, como unos temas que son demasiado teóricos, que para mí no, realmente yo necesitaba una aplicación, me gustan más las aplicaciones y al final me gustaba mucho, o sea, como que mi sueño era como explorar el mundo, ¿no? Conocer el mundo, ese mundo exterior, más allá de los edificios o algo así. Y entonces me parecía que la geología era interesante, pero nunca o sea, en algún momento contemplé el cambiar de carrera, pero dije, no, pues sigamos por física, igual, pues digamos que me iba más o menos bien con las matemáticas y pues bueno, o sea, sí que y me interesaba, me parecía realmente interesante. Pero luego cuando tenía 18 años, 19, pues entonces me postulé para trabajar en la red sismológica. Y ahí empecé a trabajar con terremotos y pues yo creo que ha sido como las cosas más emocionantes que me ha pasado en la vida. Yo me acuerdo de haber entrado así también muy jovencita por primera vez a la sala de cómputo y haber dicho, ay, esto es sensacional, Dios mío, yo quiero estar acá, yo quiero trabajar acá. Y entonces a la final pues entonces tengo una formación en física, pero que buscó aplicaciones y por eso terminé estudiando ciencias de la Tierra. Sí. Y un camino largo. Sí, claro, bastante. Pues digamos, has estado en varios trabajos también con relación a eso, pero como en diferentes organismos y organizaciones, ¿no? Creo. Sí, también me he movido en diferentes lugares. En diferentes países, sí. Sí. Y entonces, pero digamos que como para ponerle una dirección al discurso. Digamos que cuando estaba trabajando allá en Colombia, una cosa que sí que me motivó mucho, que era que yo quería salvarle la vida a alguien, ¿sí? O sea, que yo quería que lo que yo hiciera pudiera repercutir en la vida de alguien, o sea, y eso me parecía muy, muy interesante, como muy heroico. Y también me gustaba mucho la parte computacional, y entonces como que mi mayor anhelo era poder hacer como modelos de terremotos para poder pues aplicarlos y poder salvarle la vida a alguien, ¿sí? Y esa idea ha sido la que me ha mantenido pues trabajando hasta el día de hoy. Entonces primero pues fui a Italia y entonces en Italia como venía de la formación de física, en Italia pues como que completé con las partes más de ciencias de la tierra propiamente, entonces como sismología, cosas de geología, de química, bueno. Y luego ya estudié el doctorado en sismología en Suecia. En una universidad también muy buena, con una historia muy larga en la Universidad de Uppsala. Y luego entonces me moví también a Islandia, un país muy, digamos, con una conciencia muy grande sobre proteger la vida de sus ciudadanos frente a las amenazas de muchos tipos, ¿no?
Entonces, un país donde tú puedes tener amenazas por avalanchas o por el clima, tienen un clima bastante agresivo. Hostil. ¿Cómo, Julián? Hostil, que si es un clima hostil. Sí, puede ser hostil, digamos que tienen, es extraño, cambia mucho, es muy variable, entonces puede dar unas bellezas así, hay momentos en que tienes unos paisajes espectaculares y que pues son gracias al clima, pero también puedes tener unas tormentas que son prácticamente como la cola de huracanes, o entonces te toca encerrarte, ¿no? Tienen alertas de ese tipo, entonces te toca quedarte en la casa viendo cómo todo vuela en la calle por unos vientos supremamente rápidos. Bueno, entonces ellos se han entrenado y han entrenado a su gente para afrontar esas amenazas. Entonces son muy buenos, son unos expertos en ese tema. Entonces, aprendí mucho allá también. Y bueno, y pues hoy día entonces trabajo en Múnich, ¿no? Trabajo en la Universidad de Múnich, en Alemania. Ahorita, eso que ahorita nos comentas, digamos, de la parte de los sismos, de los terremotos, viene muy al caso porque hace poquito, hace unos días hubo un terremoto aquí en Venezuela y yo te quería preguntar, pues me causa una curiosidad, digamos, no sé que todavía no existe la forma de como de anticiparlos, creo, o ya existe una forma de anticipar pues no puedes terremoto. predecir. Exacto. Científicamente hablando, no puedes predecir, no puedes dar una hora ni ni el tamaño, digamos, de ese signo, ni cuándo va a ocurrir exactamente. No puedes. No hay forma. ¿Y crees que en algún momento no lleguemos a eso? O sea, como a... Pues porque una vez escuché a alguien que hablaba, digamos, de las tormentas, por ejemplo, por ejemplo, de los huracanes o de los... Y como que no es que los... Pero es como que hay mucha más facilidad como de predecir qué puede pasar o cuál va a ser los recorridos o qué es lo que... Pero no sé si, digamos, en la parte sísmica eso también pueda suceder. O sea, pues yo ahí sí te digo que no tengo ni idea. Hay una dificultad innata que es los tiempos en los que ocurren los procesos. Ajá. Los procesos geológicos pues son de unas escalas de tiempo pues de cientos de años, ¿cierto? O incluso más largas. Mientras que el clima se mueve en escalas que son mucho más cortas, ¿no? Como por ejemplo las estaciones, o entonces en un año pues puedes tener mucho, o sea, más información. Muchos procesos ocurren, exacto. En cambio, no en los procesos geológicos, pues son escalas de tiempo mucho más grandes. Entonces, eso ya es una dificultad, porque digamos que si la escala geológica es de millones de años y nosotros como humanos hemos estado sobre el planeta, no sé, 10,000 años o algo así, pues entonces no vamos a tener esa ventana de tiempo para observar todo el proceso. Claro. Entonces eso ya es una dificultad innata del asunto. Sin embargo, me parece que hay unos avances muy importantes, ¿sí? Entonces una manera, por ejemplo, de taclear el asunto, como de taclear esos efectos, es la amenaza. Entonces tú no sabes exactamente cuándo va a ser, ni tampoco de qué magnitud y qué día va a ocurrir, pero puedes tener unos indicios de cuál puede ser esos escenarios que pueden ser los más catastróficos o los que pueden afectar más una población. Y entonces, de acuerdo con eso, lo que haces es predecir si ocurriera ese escenario, cuál sería el movimiento en superficie, y con eso puedes diseñar edificios o puedes diseñar la infraestructura, por ejemplo, en una ciudad. Entonces eso ya salva vidas, ¿sí? Por ejemplo, países como Japón pues no tienen esa problemática, bueno, aún a veces lidian con cosas, pero ellos pues son muy buenos, muy avanzados en tener construcciones que son capaces o infraestructura que es capaz de sobrevivir. Exacto, sí, que no va a ser afectada por un evento sísmico o por un tsunami.
Sí, por ejemplo, eso que mencionas aquí en Colombia, la norma todavía de la sismorresistencia es bastante, pues, obsoleta, ¿no? Diría, bueno, no obsoleta, sino en comparación como a otras, digamos, por ejemplo, otros avances en México, en Chile, en Japón, obviamente, que es pionera en esos, sobre todo en el tema de la construcción, como la parte sísmica es, aquí en Colombia es, y que aquí también hay bastantes, diría yo, como, aquí hay mucha actividad, o sea, hay mucha actividad sísmica también pues por las fallas que hay por acá, hay unas varias fallas que pasan por aquí, por nuestro territorio y esas cosas, y aún con todo y eso, la norma, pues sigue siendo bastante, creo yo, pues... Por ejemplo, tengo entendido que los edificios aquí solo, o sea, están construidos es para que den un tiempo de salida, no tanto como para que resistan en los movimientos, sino que den el chance de que las personas un tiempo específico antes de que colapse. O sea, ¿La casa de la abuelita es sismo resistente? No. No lo sé. Yo No. dudaría quizás no. Claro, pero de todas maneras yo creo, Julián, que aún, o sea, bueno, si es con ese diseño que tú dices solo para que las personas puedan salir, o que no creo, yo creo que es aún más que eso. O sea, creo que están hechos realmente para resistir el evento. Me parece que, o sea, de todas maneras yo creo que Colombia no está mal en eso. Yo creo que el problema es más bien con las construcciones muy antiguas, como es el caso de la casa de la abuelita. Uh-huh. Porque pues digamos que todos estos, como toda esa problemática se empezó a abordar, como decir, de los no sé, 70, 80 en adelante. Uh-huh. Entonces, si tú tienes construcciones más antiguas que eso, pues obvio no van a cumplir con la norma. Lo otro también tiene que ver con con las condiciones sociales. Digamos sí. Que si tú tienes una urbanización, entonces pues digamos que está construida de unas maneras un poco más, con los estándares que están controlados por una norma, por una regla, ¿cierto? Pero mucha gente no construye por su propia cuenta, ¿cierto? Entonces sí, simplemente tú... Claro, entonces tú vas ahorrando, entonces tú ahorras y con este ahorrito hecho el primer piso. Y después entonces me llega la prima del siguiente año y echo el segundo piso y así sucesivamente, ¿cierto? Uh-huh. Entonces pues obvio, si tú construyes por tu cuenta, bueno, ya ahí ya es más difícil que esté regulado ese tipo de construcción. Volviendo a la pregunta de Peter, que me causó curiosidad y preguntarle a la abuelita cómo fue la construcción de la casa en Cogua, abuelita. Uy, sí, eso está interesante. ¿Cómo es la pregunta? Hágame la mejor, pero no la entendí muy bien. ¿Cómo se construyó la casa en Cogua, abuelita? La casa de la familia. ¿La compraron y ya estaba construida o fueron agrandándola poco a poco? ¿Cómo fue la construcción? Eso fue un poquito como grave la cosa, pero sí, bendito sea Dios, es que gracias a Dios y mi maridito, él era muy hecho, como el cuento, para tener algo así como dicen, como en forma. Y él se compró el lotecito, que el lotecito sí era grande, aquí lo que coge de la casa hasta pasar allí la calle, por el otro ladito de Pati. Todo eso era él. Y compró el lotecito y empezó por ahí en sus raticos, venía y trataba de arreglar por ahí, de arreglar para poder construir. Y ya empezó así por poquitos, ya que le daban una platica, que él hacía un prestamito en la empresa. Y ya empezó, y había un señor que era el jefe de los constructores de Peldar, y fue muy, pero muy, mejor dicho, es que nosotros tuvimos muchos ángeles. El señor, él fue el que le dirigió la obra, y le dirigió la obra tan buena que, por ejemplo, aquí lo que se llama la parte principal ¿cómo le digo yo? De la entrada ahí para adentro, digamos, las piecitas,
pero puede llover, puede tronar, pero nunca se gotea como ya de las añadiduras que hubo digamos, del patio y todas esas cosas, es así. Dios mío, llega a llover, a caer un aguacerito y eso se empapa todo ese patio. Pero el Señor le dirigió la obra muy, pero muy bien, bendito sea Dios. El Señor ya está muerto, que los Diosito lo tenga en su santa gloria, porque fue una persona muy, pero muy buena gente. Y venía lleno por ahí, como el cuento, salía del trabajo y venía y por ahí se le ofrecía el almuercito, pero él no le cobró nada, ni nunca le cobró un centavo ni nada. Ya así, ya empezó y ya, ahí como el cuento, ahí poco al paso fue construyendo por ahí, hacía prestamitos, hacía cositas y ahí con lo de su trabajito, porque ¿qué más su merced querido? O sea que la casa se construyó poco a poco y yo me acuerdo, pues, vamos, que la casa no es que haya sido así siempre, sino que siempre le han estado añadiendo cosas, ¿no? Que la Uy, pero entrada, claro, o sea que es una casa que lleva en construcción casi, pues, no sé cuántos años, 60 años, 70 años. Más o menos, sí, más o menos como 60 años que compró el lotecito. Y ya empezó por ahí, algo él y por ahí algo le ayudaban los amigos, los compañeros de trabajo, le prestaban mucho servicio. Mejor dicho, lo que le digo, nosotros hemos tenido muchos angelitos, benditos sea Dios. Y ya por ahí así, ya maestros así, por ahí como, ay, sí es cierto, de los que prenden un ladrillo y ya ellos se sienten maestros y ya con eso, con el hecho de haber prendido un ladrillo, ya se sienten constructores, pero aquí, gracias a Dios, lo que le digo, la obra del Señor, del compañero. Él era el jefe de los constructores de Peldar, el que dirigía las obras. Es que la casa ha tenido muchas modificaciones, ¿no? Lo que dice Tato en los últimos años, la que yo tengo en mis recuerdos de cuando era niña es diferente, ¿no? A lo que hay hoy día. Por ejemplo, el patio creo que ha sido una de las partes que más ha cambiado de la casa, y la entrada. Ya después hubo por ejemplo, aquí era digamos, lo que se dice de la entrada hacia las piezas, y de resto todo eso era descubierto. Eso no tenía, pero ya después entonces ya ya hicieron que es todo ¿cómo se llama? El baldocín, esto del patio, de la cocina. Ya la cocina no es la que fue la cocina digamos, cuando empezaron la casa, cuando era la casa. Ya la cocina eso sí conocen ustedes, ¿para qué les cuento? Ya todo eso conocen, ya eso fue ya obra de parte de ahora, de trabajo de Patricita. Yo también la casa se ha ido adaptando a las necesidades, o sea, la casa, las modificaciones que ha sufrido la vivienda de la abuelita ha sido también en aras de adaptarse a las necesidades de los abuelitos. Entonces, por ejemplo, se trataron de eliminar muchos escalones porque pues en esa época pues los abuelitos cuando recién la hicieron pues ellos tenían la juventud, la fuerza, el ímpetu para poder subir y bajar escaleras tranquilamente, pero después de un tiempo los escalones terminaron siendo pues obstáculos para la movilidad de los abuelitos dentro de su propia casa. Entonces quitaron algunos muros que dividían ciertos espacios, pusieron más piso para poder, como quien dice, que sea una rampa y no un escalón. Incluso pero afuera. Hay la escalerita sí quedó. Sí, pero hizo la Patico le hizo muchos arreglos a la casa de cuando Prosperina enfermó, el baño, le arregló su baño con todas las de la ley, con sus cositas como el cuento de tenerse, de que no se fuera a caer, de todas esas cositas. La chinita Sí, la casa se adaptó para una movilidad reducida. Entonces, por ejemplo, donde quedaba anteriormente el telar,
se tuvo que modificar ese espacio porque el baño de abajo era muy pequeño y también de arriba, o sea, como sobre todo para mover a una persona que estuviera en silla de ruedas o que iba a ser muy complicado. Entonces, la tía Pato, que también aprovechamos para enviarle un saludo y agradecerle por por ese amor y lo que ha hecho en la casa, pues ha hecho esas adaptaciones y lo hizo con el objetivo pues eso, de facilitar el recorrido y la movilidad de los abuelitos dentro de la vivienda, dentro de su casa. Especialmente todo lo que lo concerniente con el baño, porque primero era un bañito chiquitico en la parte de abajo y Sí. tenía que una puertica y una cosita ahí todo chiquitico, y entonces y había también un escaloncito, como dice su merced, para subir y bajar. Y le quitó todo eso y eso es completamente liso, todo, mejor dicho, con todas las de la ley. Yo también, así como su merced dice, yo le agradezco mucho a mis hijitos, a todos, pero los que más podían atenderlo, y con ella le arregló todo para que viviera, que no tuviera ningún problema, sino todo, digamos, quitó eso, lo que dice ¿cómo se dice? Que había, ¿se acuerda que había una división en el hall? Sí, Eso señora. todo, Ese muro se quitó y esa es la que yo digo que se volvió una rampa porque ahí había un escaloncito y también había como uno tenía que pasar o sea, hay una barda que había ahí que dividía el patio de la salita. La tía quitó eso y adicionalmente eso puso piso para que desde las habitaciones, donde están las 3 habitaciones, la de la mitad y las otras 2, saliera directamente una rampa hasta el patio para que se pudiera llevar directamente pues el abuelito al baño, que era donde más que todo tenía que hacer el recorrido. Es que Prosperín estuvo como 5 años enfermo. Pero digamos que pero él llevándolo del brazo, se cogía uno del bracito, lo cogía uno. Él ya hacía andar en la silla de ruedas fue muy poco, mejor yo, pero por partecitas y como para que descansara en la silla de ruedas o así así, una sillita, pero él caminaba, él duró como, ¿qué le digo yo? Así como grave, como 20 días. Pero digamos que de esos días para atrás, que duró como 5 años así, enfermito, pero él se le daba la manito, por ejemplo, para subirlo a la cama, que lo diga el Fabiancito, que era el que lo lidiaba cuando venía. Yo lo acompañaba por las noches y había que darle la manito para bajarse de la cama, pues digamos que para ir al baño. Y él no utilizaba sino el baño de abajo, porque imagínese lo que dice su merced, para el baño de arriba todavía está ese escalón. Y yo nunca entro a ese baño de arriba porque me da miedo que me vaya de narices. Claro, es que sí habían ciertas diferencias de niveles y eso. Y claro, la casa pues cumple con su función, pero sí hay ciertas cosas que luego tienen que adaptarse a los cambios de la edad, ¿no? O sea, de la posibilidad de moverse. De la edad y de la familia. Es bonito lo que dice Juli, porque pues a mí me hace pensar como en la casa de los Buendía, ¿no? Como Macondo, como en general los pueblos y las ciudades pues evolucionan en función de las personas que la habitan. Exacto. Pues finalmente la familia se vuelve como es una mini sociedad, ¿no? Entonces hay gente que viene a vivir, hay gente que ha vivido ahí. Por ejemplo, Piti nos decía que vivió un tiempo ahí. Entonces me imagino que en ese momento pues debían adaptarse. La habitación que llamamos nosotros de arriba, pues ya no era para las mismas personas. No sé, los abuelitos, mi abuelita, por ejemplo, ya no duerme en la habitación donde dormía con el abuelito, creo. No, ahora duerme en la de arriba, ¿no? Creo que es. Y en la que llamamos la pieza de abajo. La pieza de abajo. La pieza, la que utilizamos con Clema.
Ujú. Como Ahí aquí vuelve a verse prácticamente, como aquí prácticamente vivimos las dos. Entonces tenemos ahí cada una nuestra camita y ahí nos arrunchamos las dos, ¿sí? Cuando viene, por ejemplo, Carlitos, el chinito dijo que si podía utilizar la pieza de Prosperín. Claro, mijito, y esto, pues lógico, aquí se puede utilizar todo lo que quieran y lo que les provoque y lo que les sirva, Santa Pacha bendita. Entonces la pieza que era de nosotros, Sí. esa es la pieza de Carlitos. Y la Pero pieza, solo de Carlitos. A mí también me gusta esa pieza, abuelita. sí, pero cuando está él, sí, cuando no está él, entonces pues cualquiera la utiliza, sino que O él se fue el que, arrunchan, O sea, él que se tiene. arrunchan ¿cómo? con mi abuelita con Clema, ¿no? No, cada una en nuestra camita. Yo Ah, bueno. utilizo, yo utilizo la cama donde dormíamos con Prosperín. Sí, pero yo digo Y que debería no ser solamente del tío Carlitos, sino de todos. sí, mi amor, eso es de todos y aquí no es que él prohíba, no, mis amores, entiéndanme, sino que esa pieza la pidió, dijo, mejor dicho, para cuando él llegara, como él como lo vivía aquí, cuando él viniera, pues que tranquilamente se podía acomodar en esa pieza, pero esa la puede utilizar todo, desde que esté desocupada, ya puede utilizar todo el que venga. Y por ejemplo, si estamos el tío Carlitos y yo, y entonces ambos queremos esa pieza, ¿a quién se la darían? Y eso sí es como grave, porque ¿cómo así? ¿Cómo sería? Pues ahí sería la pieza de arriba es para el que llegue por ahí a la mar, o sea, también tiene su buen servicio, su cama grande, inclusive ahí es el tocador, y entonces, no, es que aquí ya sí es cierto, lo poco que hay es para el servicio del que vaya viniendo. No, mis amores, aquí no hay nada, sino que él dijo que si podía utilizar No, esa piecita. Ya una ves. cosa que me parece. Ah, no, pues dale, Cuando Tato, tú dale. viviste allá, ¿dónde dormías? ¿Cuál era Uy, tu habitación? ¿Te ¿sabes que acuerdas? no me acuerdo? No, creo que el cuento fue así. Espérate, te digo. Me parece que el cuento era que yo dormía con los abuelitos, pero yo sufro de rinitis, ¿no? De un modo así crónico, horrible. Entonces yo pasaba toda la noche estornudando y estornude y estornude y estornude. Ujú. Entonces no dejaba dormir los abuelitos. Entonces Mis me amores, exiliaron a la de miren mis arriba, creo que amores, fue. miren mis amores, cuando nosotros estábamos buenos y sanos, esa era la pieza ahí sí es cierto, la de nosotros. Y en las otras piezas, las otras tres piezas, todas tres tenían camas ahí sí es cierto, los muchachos, para las señoritas, cada cosa, eso así, como dicen, cada cosa con su cosa. La pieza de los hombres con sus camas, a todos se les tenía sus camas, se les tenía su armario para dos. No, ahí sí es cierto también con todas las de la ley, sino que ya cuando se fueron yendo, entonces ya pues las camas ya, los que las llevaron, los que no, pues entonces, inclusive hasta las regalábamos y ya entonces ya no quedó sino eso, ya, pero no es porque no haya habido, porque por ejemplo, todas las piezas tenían su cama, su juego de cama, su juego de alcoba. ¿Mm? Sí, entonces las señoritas dormían en una pieza, se les tenía sus camas y a los muchachos ya cada uno se les tenía su cama, y un armario para dos. Un armario era para Lirito y Huguito. A los otros dos sí creo que a cada uno se les tenía su armario. Alvarito creo que todavía tiene su armario, yo no me acuerdo, pero creo que sí. Él tiene ahí sí es cierto, sus cosas, porque aquí pues duramente y difícil, pero no, prácticamente no faltaba nada. Sí, mis Gracias a amores. Dios. Sí, bendito sea Dios. Por ahí Pero hay una cosa chévere que cuando uno va a Cogua, ¿no? A visitar a la abuelita, pero no solo la abuelita, sino también pues al tío Otto y pues bueno, cuando estaba también la tía Elenita. Y pues a todos, pues porque somos o hay varias personas de la familia viviendo en el pueblo.
es ese momento en el que todos estamos buscando una cama donde quedarnos. Me parece muy, muy agradable tener opciones de ir a muchos lugares, ¿no? O sea, yo me quedo donde, pues en la casa, en la tradicional de la que estamos hablando, pero también me acuerdo muchas veces de haberme quedado donde mi tía Patricia o donde mi tío Álvaro, o también allá donde los tíos Otto y Elenita. Entonces, eso a mí siempre me ha parecido como muy interesante, como poder, como que es como si tuviéramos varias casas a lo largo del pueblo y pudiéramos alojarnos en alguna, ¿no? Sí, de hecho, también ahorita pensando en lo que dice la abuelita nos estaba contando y lo que hablábamos de las modificaciones de la casa, yo creo que la casa ha recibido muchas modificaciones. Tatico comentaba algo de eso, pero esas modificaciones han sido en función de seguir acogiendo a todas las personas, de seguir a todos los integrantes de la familia, y que todos tengamos como ese espacio, porque al final no es solamente, la casa no se adaptó solamente para el abuelito, sino también para la abuelita, al final los espacios se han compartido siempre, y las modificaciones no han sido modificaciones arbitrarias o digamos desde un contexto egoísta, sino más bien para ampliar digamos, la posibilidad de que todos, y en cuanto a sus cambios y sí, pero que todos quepan y que todos puedan llegar, que todos puedan entrar, moverse, acceder, caminar en libertad. Y eso me parece genial, porque incluso hay casas, y me ha pasado porque he tenido clientes que reciben reciben la herencia de una casa y la dividen, pasan un muro por toda la mitad y como que cada quien en su lado, y sí. En cambio, en este caso, más bien la casa, las adaptaciones que ha recibido es más para unirnos más, como para mantener, para evitar, para que todo el mundo quepa, ¿sí? Y eso me parece genial. Y abuelita, pues siempre agradecerte, abuelita, porque las puertas de tu casa siempre han estado abiertas para todos nosotros. Ave María, han estado y estarán, su merced. Y estarán siempre. Yo les he dicho, pues aquí, cuando que esta es su casa, y que le decían, no, es que esta es la casa de mi mamá. En la casa de mi mamá, yo ya para qué, con el hecho que a mí me dejen quedar aquí en esta piecita, yo con eso me conformo. Yo ya para qué quiero casa, la casa es de ustedes, la casa es de mis 10 hijitos. Y yo les digo, si un día la venden, que eso sí me daría pesar, porque yo digo, yo quiero quedarme aquí hasta el último día de mi vida, que es donde me dejó mi maridito. Pero bueno, lo que Dios quiera. Pero yo digo, si algún día la venden, esta casa es de ellos, yo con mucho gusto les doy la firma, porque me corresponde, ahí sí es cierto, por haber sido la esposa de mi marido y de mi maridito. Entonces, yo les doy la firma y ustedes repártanse los 10 como les toque, como puedan. Y si no es así, de aquí a mañana yo me muero y ahí les queda eso librecito, porque ya no tiene nada que les firme fulano, no, eso es única y exclusivamente de los 10 chinitos. Sí, mis amores. Pues gracias, abuelita, gracias siempre por... Yo le digo, porque yo he visto gente, sus merceciticos lindos, que pelean y que todo por las herencias. Y yo le digo, yo le doy tantas gracias a mi Dios que Prosperito no dejó nada, no dejó sino esta casita, no más, pero no les dejó ni deudas, absolutamente nada de deudas. No les dejó que el fulanito de tal, que aquí que me pague 5,000 pesos que me quedó debiendo su papá. Absolutamente nada, todo librecito, poquito, así como el cuento, poquito porque es bendito. Pero librecito. Sí, mis amores, que eso les digo. Esto aquí, que era que cuando murió mi suegro, ajá, entonces él tenía por ahí, como él no trabajaba, ya estaba viejito y enfermito, y entonces él se valía de platica, pero él era muy honesto. Nadie le decía, no, le prestaban.
pero que 5.000 pesos, que 100 pesitos, que la deuda más grande fue de 250.000 pesos que se los debía a una señora, y aquí vino la señora y aquí se le pagaron. Y entonces era que el cuento es que decía uno de mis sobrinos, decía, ay, abuela, ay, madrina, qué pecado, luego esa gente, luego mi padrino con esa pena, eso con tan mal que estaba, y eso en la puerta del cementerio, y no sé dónde, don Próspero, que don Juanito me quedó debiendo 100 pesos. Sí, sí, señor, sí, yo se los voy a pagar, yo con mucho gusto, pero ahorita no tengo, no. Y así el chinito decía, no, qué pecado, él con esa pena tan terrible, y no respetaban, sino de una vez ahí iban cobrando ahí. Entonces, no, yo así les digo, mis chiniticos, no, nunca tuvieron que pasar por alguien que les dijera, págueme aquí que su papá me quedó debiendo tanto. Sí, mis chinitos. Que me gusta esa parte de que dice la abuelita que pues que no, o sea que digamos que el abuelito dejó un poquito para sus hijos pero es que yo creo que la herencia más grande no es esa, abuelita, sino a la final la herencia fue todo lo que en vida mi abuelito les enseñó a los tíos, y esa es realmente la herencia más grande que tiene la familia, ¿no? La formación sí, como los valores y también, por ejemplo, el ser estudiosos, el de trabajar. Creo que todo eso es la mejor herencia que todos hemos podido recibir, ¿no? De alguna manera.